Bueno, un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Bienvenidos a un espacio más de diálogos territoriales de la Fundación Ecohumano. Un tema súper especial el día de hoy, bioturismo y conservación. Vamos a estar conversando con el médico veterinario Harvin. Harvin, por favor, te pido que te presentes y le cuentes a nuestra audiencia tu perfil, tu experiencia y por qué estás hoy acá. Bien, mi nombre es Aaron Lorenzo Rodríguez Galindo, soy médico veterinario y zootecnista. Eh, Soy rescatista de fauna silvestre y pues vengo trabajando hace un tiempo con el tema de la fauna del municipio, especialmente con aves, un tema de mamíferos también. Soy parte del equipo que ha trabajado aquí en la región para el tema de bienestar animal. Venimos desde la universidad pues desarrollando algunos proyectos con el tema de bienestar y de conservación de los animales que existen en el territorio, pues por el área que yo tengo de médico veterinario y zootecnista. Y también tengo capacitación en el tema de generación de proyectos de tipo agropecuario, para emprendimiento, para el desarrollo agropecuario y para el fortalecimiento del agro. Entonces, se está montando, venimos hace unos días con un grupo de trabajo montando un equipo para desarrollar todas estas habilidades, que es la cuestión de generar proyectos, ¿sí? Que tenga que ver con el tema de conservación, con el tema del territorio y con el tema del turismo. Perfecto, Harvin. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al programa del día de hoy. Diálogos Territoriales, un espacio educativo para reconocernos en nuestro territorio. Presenta Fundación Ecohumano. Perfecto. Para iniciar, quisiera hacer una corta introducción y tiene que ver con el tema que nos ha convocado y lo que ha inspirado este programa, que es la cuenca alta, las cuencas alta y media del río Chicamocha. Decirles que, y hacer un pequeño recorderis de qué significa nuestro río Chicamocha, de seguir recalcando que este proyecto y este programa del día de hoy de bioturismo y conservación se enmarca dentro de nuestras cuencas alta y media del río Chicamocha. El río Chicamocha, como ustedes bien lo saben, pues nace en Tunja y va hasta Santander. Más de 53 municipios conforman las cuencas alta y media del río Chicamocha. Y decirles que acá, por lo menos en lo que tiene que ver con la cuenca alta, se encuentran los municipios de Paipa, Tunja, Duitama, Sogamoso. Hoy vamos a estar hablando de manera muy puntual en una zona del municipio de Paipa, nuestro proyecto de bioturismo, que es una estrategia ecoturística que queremos dar a conocer a nuestras comunidades para que lo tengamos como referente, porque este también es un programa de educación ambiental en el que buscamos no solamente conservar el territorio, decirles que nuestra cuenca del río Chicamocha está deforestada en más de un 83%. Eso lo dice el PONCA y es una situación bastante alarmante que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad en el territorio. Entonces, este programa está enfocado justamente a la conservación y al bioturismo, que tendría que ver con la generación de ingresos para las familias del territorio. Mientras nosotros conservamos, podemos estar generando ingresos. Ustedes saben que el turismo es una de las actividades económicas más promisorias en el país
y que de alguna manera está generando mayores ingresos incluso que la minería. Entonces, por eso nos parece importante darlo a conocer. Decirles que ya mencioné los municipios de la Cuenca Alta, pero en la Cuenca Media están los municipios de Beteitiva, Mongua, Gámeza, Boavita, Chiscas, Panqueva, Floresta, Paz del Río, Monguito, Paga, todos los municipios de la zona, de esta zona del Sugamuxi, conforman la cuenca media del río Chicamocha, entonces por eso es un tema que nos compete a todos. Ya para entrar al tema del bioturismo, entonces, Harvin, te quisiera pedir el favor que nos comentes qué significa el Día Mundial de las Aves. Nosotros estamos organizando una caminata ecoturística en el marco del Día Mundial de las Aves. Entonces, cuéntanos por qué es importante las aves para la conservación del territorio. Bien, bueno, la observación de aves, ¿sí? Debido a la variabilidad de especies que existen, más o menos son 11.435 que hay en este momento registradas en el planeta, pues son un componente fundamental para el desarrollo del ser humano, ¿no? Las aves silvestres. Por el tema de polinización, por el tema de la biodiversidad en sí misma, por el tema de las aves con las que cuenta nuestro territorio. De esas 11.400 aves que existen más o menos en el planeta, el 20% más o menos están en Colombia. Y no solo aves, sino que en cuanto a biodiversidad, pues al lado de las aves están las orquídeas, están las mariposas, están mamíferos, está el Amazonas, básicamente, que somos el país que está en una de las partes centrales del Amazonas. Lo que sabemos a ciencia cierta en la parte de biología es que en Colombia, por unidad de área medible, o sea, metro cuadrado, hectárea, como sea, es el país que tiene mayor cantidad de biomasa disponible, o sea, de recurso orgánico y biológico, ¿sí? Respecto al resto del mundo. Entonces, es el primer país con vida en el planeta. Empezando desde ahí, se sabe que el territorio cuenta con una riqueza biológica bien grande y entonces, desde hace unos años hacia acá, hay un interés por el tema de proteger y de conocer bien cuáles son todas esas especies que están en el país. Como les digo, es el 20%, ¿sí? Y esto se vuelve una actividad de ocupación del tiempo libre, de entretenimiento, que es sana, que busca es proteger la naturaleza y conservarla, y que tuvo un auge bien grande y sigue creciendo, y pues la idea es vincular nuestro territorio con esa dinámica. Esta semana estamos presenciando la migración más grande de aves en el planeta. De las 2 jornadas que se realizan al año. La mayoría de las especies de aves no se quedan quietas en los territorios, sino que suben y bajan en el continente. Y en Europa y en América, pero especialmente en América, las rutas son bastante largas, más de 7.000 kilómetros que tienen las aves. ¿Por qué se genera este fenómeno? Porque como la zona no tropical, que es estacional, tiene las estaciones, entonces las aves están bajando y subiendo en búsqueda de alimento para poderse reproducir. Y pues digamos que esta semana en la que estamos, y el 10 de mayo específicamente, pues se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Y pues la fecha reúne a todas las estaciones de ornitología, que es la ciencia que estudia las aves, por el término neornites, que es de donde evolutivamente vienen en la cuestión de la clasificación biológica. Entonces, todos los ornitólogos o los expertos de aves del planeta están realizando conteos de masas, de volúmenes de aves migratorias y residentes en todo el mundo. El laboratorio más grande de investigación lo maneja la Universidad de Cornell. La Universidad de Cornell entonces lanza el 10 de mayo como la fecha de encuentro a nivel mundial,
tienen toda la información en la página para poder uno descargar la aplicación, aprender a registrar las aves del territorio, aprender a hacer los conteos, la identificación, y cualquier persona puede apoyar el trabajo de conservación. ¿Cuál es la idea? Sacar el máximo volumen de aves contadas durante un solo día. Los últimos años siempre ha ganado Colombia, ha estado en el primer puesto en ese sentido, por la cantidad de gente que ya hoy en día en Colombia se encuentra trabajando con el tema y pues por la cantidad de diversidad que tenemos en ese sentido. Entonces, la Universidad de Cornell tiene el laboratorio más grande de investigación donde están registradas todas las aves que ¿Es se esta, encuentran. perdóname, Javi, ¿es esta la página? Esa es la página de la Universidad de Cornell. Aquí Perfecto. nuestro territorio figura como Lagos Ochagota, pero eso incluye todo el municipio de Paipa, parte del río Chicamocha, que es, digamos, la parte de la cuenca donde estamos, que es la alta, que es prácticamente el valle de Iraca, que es el valle de lo que fue el humedal del pantano que había desde la Termo, creo que hasta Sogamoso, existía un solo plan que era un solo pantano, el valle de Iraca. Y pues que comparte toda una riqueza biológica muy similar. Las garzas que están aquí a veces bajan hasta Sogamoso, hasta todos Sí, esos potreros y en esas carreteras sí. que vienen de para acá de Tibasosa, uno las ve que levantan vuelo y arrancan es para acá, para el De hecho, lago, para los lagos. perdóname, Harvin. En la zona del Mirabal, por ejemplo, ahí hay un garcero. Bueno, en realidad habían dos, pero ahorita como está lleno de buchón el lago, entonces en la parte de Gensa, ese garcero ahorita no lo he visto con garzas, por lo que te cuento que está completamente invadido de buchón, pero pues los dos conocemos el garcero que está ahí sobre los lagos. Y cuando uno viene para Sogamoso, aquí, ¿cómo es que se llama? En En la vía Tibasosa Tibasosa, ahí hay otro garcero, entonces uno ve cómo las hay aves van varios. bien. Yo tengo identificado varios en el trabajo que llevo realizando con la investigación de las aves que hay aquí en la cuenca alta del río Chicamocha. En la Sí, página oficial de EBIR, de la página de la sí, Universidad de Cornell, donde se hace el laboratorio, donde está el trabajo de registro de ornitología, tenemos para el municipio 125 aves. De en, esas es- 125 aves, en aquí esta, no hay ninguna perdóname. que sea propiamente endémica. Hay unas que son endémicas que se comparten en lo que es la sabana cundiboyacense, Sí, sobre todo de lo que es conocido como pajarito, los copetones, los cucaracheros. Hay algunos que son propios de la zona, ¿sí? Y perdóname, hay Javi. algunas especies, varias especies que son migratorias, que Ujú. el 10 de mayo están dentro de las rutas de migración. Y pues de la universidad escogió ese día como el día con más volumen de aves migratorias para celebrar el Día Mundial de las Aves y de la Conservación de las Aves y el Día Mundial de las Aves Migratorias. ¿Por qué es importante? Porque en conservación, en la parte de desarrollo, de sostenibilidad, en este Ujú. momento, digamos que las aves están generando el motor de el desarrollo en lo que tiene que ver con turismo de conservación, Ok. ¿sí? El primer Ujú, renglón o la parte, el aspecto más importante en lo que se considera turismo de conservación, que es la generación de espacios de turismo a través de los recursos biológicos y de las materias primas de las regiones. Las aves son el modelo de proyecto que jala el resto de proyectos que tienen que ver con ujú. turismo ecológico. Entonces, pues la idea es empezar a generar ese impacto en el municipio, ¿sí? Ujú. Eh, Con la eh, riqueza porque es bastante amplia y pues la mayoría de la gente que reside en el municipio no la conoce, y lo segundo, que no se está generando valor agregado con el tema de las aves que tiene el municipio. ujú. El fenómeno de avistar aves como tal, de la observación de aves, identificarlas en el medio natural, pues es una práctica que no es nueva, es bien antigua y viene aquí a desarrollarse con la colonización, ¿sí? Ujú. Las mismas exploraciones científicas que se hicieron en cuanto a conservación
el fin, digamos, más específico que venía a referenciar era las aves por el volumen de especies que hay respecto a otros animales. Entonces, si tú miras mamíferos, son mucho más pequeños el renglón de mamíferos, ¿sí? Las aves son mucho más variadas. Entonces, esa página que tú estás mostrando, esa página es una página, también otro proyecto universitario que se llama El Naturalista, donde están subidas Sí, gran cantidad de las especies del municipio, y sí. no están todas, no están las mismas de la universidad. Ninguna base de datos tiene toda la información, ni siquiera el Instituto Humboldt tiene completo todo. Entonces a mí me toca Ujú, recurrir para documentarme bien a todas estas bases de datos. En esas páginas que encuentras las distribuciones, la caracterización de la especie y el estado del hábitat en algunas ocasiones cuando están amenazados acá, ¿sí? Que ujú. digamos que es la parte objetiva de la investigación, que es desarrollar proyectos de conservación, y al lado de la conservación se puede generar educación, se puede generar concientización, y a eso se le puede sacar provecho como turismo si se organiza bien. Ujú. Vale, Harvin, esta, digamos, es una página en donde uno encuentra todas las aves que tú estás mencionando, pero esto está en el municipio de Paipa Sí, son específicamente. específicas del municipio de Paipa. Ok, La mayoría de las páginas que tienen el registro de información biológica, tú puedes escoger el territorio donde quieres mirar y las ujú, especies, sí, dependiendo de lo que manejen. Esa página que tú estás mirando ahí tiene riqueza biológica de todo en el municipio de Paipa, está como condado, porque es una página sí, extranjera, ¿sí? sí, ¿Cuál es el trabajo? Los biólogos, estas páginas son especializadas de biólogos, ¿sí me hago entender? De biólogos sí, especializados en diferentes áreas que lo que hacen es el registro de las especies en un territorio, dependiendo de su rama, aves, mamíferos, ¿sí? ujú, Para el caso de esta página, aquí en Paipa tienen registradas 54 por un lado y 14 por otro sí, de aves que hay en el municipio de Paipa. ¿Dónde se encuentran las aves? Entonces, en Paipa hay dos ecosistemas grandes, una parte que es el páramo, que es lo que llaman bosque alto andino, y otra parte el bajo bosque del alto andino, porque seguimos estando de alguna manera vinculados al páramo, y dos zonas de humedales grandes que son los lagos y el lago Sochacote y las lagunas de la Termo. Al lado de ujú, eso hay un ecosistema que es una riqueza biológica que es muy importante para el territorio, pero la gente como que se le olvida involucrarse un poco más en la naturaleza, y es que hay un ecosistema de salar, ¿no? De salitre en la sí, cordillera, ¿sí? ujú, Y ese tiene unas especies también que son muy propias de ese entorno y no es un salar con una gran extensión. Entonces, digamos que esa es la caracterización en cuanto a los ecosistemas que tiene el ujú, municipio. El trabajo que hemos venido haciendo ahí, que su merced muestra, pues son unas salidas de campo que hemos venido haciendo hace bastante. Yo ya llevo más o menos 5 años documentándome con el tema, estudiando bien. sí, Eh, ¿Cuál es la intención? Pues de hacer nuestro propio laboratorio de observación en el territorio para saber sí, nosotros como paipanos con qué contamos y cómo podemos trabajar con esos recursos naturales que tiene. Siempre se habla del lago Sochagota, siempre se habla de las lagunas de la Termo, siempre se habla del río Chicamocha, pero cuando se mira la generación de oportunidades de desarrollo y para argumentar la misma conservación, ahí es donde siempre nos quedamos cojos. Como comunidad siempre nos quedamos en la pelea, pero ni siquiera nos referenciamos bien, ¿sí? Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo experimental que consiste en salir, realmente determinar las condiciones del medio, de lo que se cuenta, la dinámica que tiene entonces el territorio en esa parte biológica, y cómo a partir de mostrarle eso a los turistas, cómo a partir de educar a la comunidad, porque al lado de eso va un paquete de educación, podemos generar recursos tanto para mejorar la calidad de vida, ¿sí? De la ujú. comunidad, y para mejorar el mismo espacio territorial, porque el fin es por más de que se hable de turismo, el fin o el objetivo más grande Es conservar. es
conservar, sin dañar. Discúlpame, Javi, yo quiero hacer ahí un paréntesis porque me parece tan importante lo que está diciendo y es, digamos, fundamental para las comunidades entender. Si nosotros conocemos las aves, y lo digo porque estamos involucrados, yo estoy involucrada en un proyecto justamente de conservación, ¿por qué? Porque nosotros, si conocemos cómo es el hábitat de los pajaritos, de los colibríes, de las garzas, de las águilas, que ahorita les muestro un videito donde Harvey pudo también identificar águilas en Paipa, ¿cierto? En el territorio. A nosotros conocer cómo es el hábitat de esas aves, pues la idea es empezar a sembrar los árboles que les sirven como comida, ¿cierto? O como hábitat para esos pajaritos. Entonces, en ese sentido, nuestra función es ayudar a sembrar, a conservar y a proteger los árboles que son fundamentales para la vida de las aves, ¿sí? Y eso pues implica proteger el ecosistema, conservar, hacer restauración de especies o de áreas que ya están siendo deforestadas, como les comentaba, en la cuenca del río Chicamocha, más del 83% de la cuenca ha sido deforestada. Esto es vegetación nativa, digamos, ya no existe. Entonces, nuestra misión y nuestra labor, como bien lo acaba de decir Harvey, es justamente desarrollar esos procesos de conservación, de restauración del ecosistema para que nosotros podamos tener ahí los pajaritos y estos pajaritos nos ayudan a generar una dinámica ecoturística y económica para las familias de los territorios. En torno al ecoturismo podemos ofrecer cualquier cantidad de servicios que más adelantico los voy a mencionar, pero antes que nada, Harvey, yo quería comentarle a nuestra audiencia este video que tú hiciste que tiene que ver con el águila. ¿Qué clase de águila es? Es una águila pescadora. Ok, Es cuéntanos una de águila eso. pescadora. Entonces, póngale cuidado, le cuento bien qué pasa con esa águila. Yo tengo unos estudios, obviamente, en manejo de fauna silvestre desde la universidad. A mí me interesó mucho el tema. Sí. ¿Qué pasa? Que la veterinaria un poco se sale un poco acá de eso porque en Colombia pues está prohibido la tenencia de fauna silvestre como animal doméstico, ¿no? Uh-huh. Y pues como no generaba grandes utilidades por, digamos, la demanda en servicios médicos o de, sí, como las mascotas en la tenencia por estar restringida diferente de otros países, entonces muy poca gente le mete estudia esto. Colombia tiene desafortunadamente en el tema de conservación, en el tema de ornitología, en el tema de manejo de especies silvestres, un déficit bien grande por la limitante que existe desde la norma, ¿no? Uh-huh. Yo me especialicé en rescate de fauna silvestre Uh-huh. y entonces he trabajado en diferentes oportunidades, en diferentes proyectos que tienen que ver con lo público, con administraciones de municipios, con entidades territoriales, ¿sí? Y pues Sí. ya de alguna manera me reconocen como en ese trabajo, entonces la gente a veces me llama. A veces yo lo que hago es cuando son animales digamos, que tienen garantías de supervivencia y que realmente los daños que puedan tener son mínimos, pues yo mismo los recupero y los vuelvo a liberar lo más rápido posible. Cuando Uh-huh. son animales que ya tienen cosas más complejas, a veces lo que hago es entregárselo a la corporación territorial, que es la que ya maneja más el tema a profundidad, ¿no? Para esa águila, entonces a mí me llaman porque me dicen que se está ahogando. Y resulta que cuando fui a revisar y fuimos y miramos en el río, no. Lo que pasa es que ella pesca y luego a veces se baña y empieza a secarse y a revolar de rama en rama, ¿sí? Y va Uh-huh. subiendo y va subiendo y se va secando y se va secando las plumas mientras alza vuelo, ¿sí? Ella se baña en el río. Esta águila la encontramos en la estación del Mirabal, muy Uh-huh. cerquita donde está el paso para el lago Sochagota, donde está la estación del río Chicamocha en las lagunas de la Termo. Ese video lo Uh-huh. hice hace 5 años. Uh-huh. Es una águila pescadora. A ver si le tengo aquí por el nombre científico, porque no se lo tengo en este momento.
El tema de los nombres científicos, por ejemplo, es bien amplio, y digamos que el nombre científico es como se reconocen, sí, Pandion, es como se reconocen a nivel mundial, ¿sí? Las aves tienen un nombre que es regional, tradicional. ¿Aló, me escucha? Sí, te estoy escuchando. Ah, ok. Las aves tienen a veces un nombre regional, tradicional. Tienen un nombre ya científico, que es como se reconocen en todo el mundo. Esa águila es una Pandios aleatus, que es de la familia de las aves rapaces y carroñeras. Es un águila específicamente. Sé que hay más águilas en el territorio. Supongo que duermen en los eucaliptos altos porque pues los animales se adaptan siempre al territorio, ¿no? Aparte de lo que usted encuentra en la literatura. ¿Qué encuentra usted en la literatura? Que ellas anidan en riscos, pero es que aquí yo no encuentro riscos, ¿sí? Aquí no tenemos riscos cerca, a no ser de que vengan de muy lejos solamente a pescar al río, que es otra posibilidad. Pero así como esta especie, nosotros llevamos registradas de las 125 que están en la página de la Universidad de Cornell, nosotros tenemos registradas más o menos ya unas 50, un poco casi llegando a la mitad. Y tenemos otro documento que habla de 166 especies, incluyendo lo que hay en el páramo. Y si la Universidad de Cornell solamente tiene 125, quiere decir que hacen falta más o menos ubicar 40 especies como tal, con fotografía y bien diagnosticadas en el territorio, porque son especulativas, porque por lo menos fotografías de ellas aquí en la zona no se encuentra. ¿Sí? Yo quisiera mostrarle, leerle un poquito, mostrarle aquí qué es lo que involucra en cuanto al desarrollo de sostenible el tema de las aves. Las aves son indicadores de biodiversidad y salud de los ecosistemas. Las aves prestan servicios ecosistémicos de polinización y son controladores de plagas, entre otros. Las Ajá. aves generan turismo como motor del desarrollo local. Las aves generan sostenibilidad de las ciudades, ¿sí? Las aves Imagínate. generan sistemas productivos y prácticas amigables con el medio ambiente, ¿sí? Las aves generan ingresos de empleo y de recursos. Las aves tienen un rol político en la identidad de las comunidades, en los pueblos y en las gobernanzas locales. Son un vínculo importante con la sociedad. Las aves demuestran la calidad de vida de un territorio, ¿sí? En cuanto al desarrollo sostenible, pues Colombia tiene el 20% de las aves del planeta, más o menos casi 2.000 especies se encuentran distribuidas en el territorio. De esas 2.000, casi 1.000 están en Boyacá, y de esas hay unas 150 que están en la cuenca alta del río Chicamocha, que es, digamos, Impresionante. nosotros estamos montando nuestro laboratorio. Impresionante, Harvin. Yo creo que, o sea, hasta uno mismo queda asombrado porque es una información valiosísima que pues, realmente no la conocíamos, ¿no? Y qué importante saber. Cuéntanos, entiendo que también has visto lechuzas, eso que estás hablando de toda la funcionalidad que cumplen las aves me parece tan importante porque veíamos, por ejemplo, ahí en el Mirabal que se han anidado de un cangrejo rojo y los patos, por ejemplo, y las garzas creo que sirven como controladores biológicos, ¿verdad? Claro, inclusive, según lo que tengo entendido, hasta una de las especies que es migratoria y que está ocasional, hace un control ocasional entonces en los lagos de ese cangrejo porque se alimentan de ese cangrejo. Cuando uno ya revisa especie por especie, pues todas tienen un comportamiento diferente, duermen en un sitio diferente, se alimentan en un sitio diferente, cazan en un territorio diferente, comen diferentes alimentos, hay unos que carroñean, hay otras que comen néctar, ¿sí? Ese es el Sí. trabajo que nosotros estamos haciendo con la caracterización según lo que encontramos en la literatura, para sacar un documento completo que tenga pues toda esa información técnica y científica y que sea lúdica, que sea pedagógica, ¿sí?
para los turistas y para la gente que vive en el municipio, para que se genere desarrollo, al lado de ese desarrollo se genere identidad con el territorio, que es lo que también buscamos. Entonces, el primer punto, que es el tema de la conservación, digamos que es el objetivo grande, y una cosa puntual, que es generar procesos de identidad con el territorio, ¿sí? Con los recursos que se cuenta y con los que cuenta el municipio. Nosotros yo llevo personalmente varios años, no solo en Paipa, sino en diferentes partes, pues saliendo a hacer talleres de aves, mirando cómo se hace realmente el proceso y el proyecto para que no se haga deterioro del espacio. Aquí en Paipa tenemos más o menos unas 5 o 6 caminatas ya establecidas, de cada una con la duración de unas 2 horas, porque no es ir caminando por ir caminando, ¿no? Es ir aprendiendo y haciendo el ejercicio de aprender a observar no solo las aves, sino las especies, por ejemplo, de flores, las especies biológicas de botánica, todo el tema de la botánica, que tiene que ver con las aves, porque le toca a uno aprender entonces de qué se alimenta X, de qué se alimenta Y, que el mortiño se lo comen unas aves, que el encenillo otras, que sí, las aves comen hojas, comen tallos, comen raíces, la dieta es muy variada, entonces es muchísima información que tiene que uno ir aprendiendo. Yo personalmente estoy en el proceso, no soy experto de 20 o 30 años, pero he tenido la oportunidad de compartir con gente que conoce mucho. Estoy continuando mis estudios en el tema. Aquí tenemos diagnosticadas, entonces, con toda esa información, 5 rutas, incluyendo los lagos de Salpa del Salar, porque allá viven unas especies que son propias de esa zona, que no llegan a lagos Ochagota, que no llegan a las lagunas de la Termo, ¿sí? Y que en algunos casos son migratorias. Asimismo, entonces estamos mirando la diferencia que hay entre esa zona y la zona de las lagunas de la Termo, que es la zona que cuenta con el cuerpo de escorrentía continuo, que es el río Chicamocha, ¿sí? Y que, digamos, en el territorio es el cuerpo de agua más importante, de mayor impacto en la comunidad, y el que mejor hay que manejar desde lo territorial. Nosotros este proyecto lo estamos haciendo de manera privada, pero nosotros obviamente dependemos de lo público, ¿sí? Y nosotros lo único que podemos hacer es un llamado de atención en cuanto a que vean ya de una manera más técnica la riqueza con la que se cuenta desde el río, y que según las condiciones, ¿sí?, bien diagnosticadas de ese río, qué es lo técnico que se tiene que hacer con el río, con las problemáticas que bien se sabe que tienen. Entonces, empezando por el beneficio de la comunidad del área de impacto del área del Mirabal, y donde están las lagunas, que si bien son lagunas que se construyeron con el fin de generar desarrollo, porque es eso mismo, ¿no? Sin dañar, que son las lagunas de Gensa, que es de la termoeléctrica, ¿sí? Se hicieron con el fin de generar la electricidad para el territorio, ¿sí? Y se hicieron con las aguas del río. Ayer hablábamos con un ingeniero que está en la construcción del puente y nos decía que ya van 3 meses que no le llegan recursos para terminar el puente. Y ese puente es fundamental para el desarrollo de la comunidad y es fundamental para los diferentes proyectos que tiene la comunidad en cuanto a desarrollo. O sea, están limitando el desarrollo de la comunidad, ¿sí? De alguna manera, porque es un beneficio con el que se contaba y que existía, y que en este momento pues está uno retardado, y que el ingeniero lo llame a uno, le diga, venga usted de la cámara, uy, ¿qué están haciendo? ¿Me están tomando fotos? No, 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 señor, no tenemos nada que ver con eso. Ah, venga, ¿cómo hago? Porque es que hace 3 meses no me pagan, no nos dan aquí plata para terminarles el puente, y no tienen mala intención, ¿sí? Entonces, cuestiones como esas que dependen desde lo público, pues obviamente afectan
el proyecto. Sin Sí. embargo, hay que buscar mediar y entrar en el diálogo y de llevar el contacto diplomático hasta donde sea posible, siempre Total. buscando la mejor salida, porque la idea es que se beneficie es la comunidad. Entonces, yo no trabajo solo, yo trabajo con un equipo de trabajo que lo que viene es haciendo es promoción de servicios, ¿sí? Promoción de servicios. Y estamos montando un paquete de servicios precisamente para la persona que tenga o la entidad o la organización que quiera desarrollar un proyecto con sostenibilidad en cuanto al turismo, lo que tiene que ver con agroturismo, Perdóname, turismo o turismo de aventura. bioturismo. Regálame un segundito, Harvey. Entonces, mira, recapitulemos. El tema de la conservación de las aves se hace fundamental en el desarrollo económico del territorio, ¿cierto? Y en el desarrollo sostenible, porque si nosotros hablamos de proteger y conservar como una de las fuentes fundamentales para que se pueda generar este ecoturismo, entonces implica que las comunidades, primero que todo, nos familiaricemos con lo que hay en el territorio. Es inmensa, como Sí, ustedes señora. acabaron de escuchar a Harvey, que existe en Boyacá, en esta zona, la mitad de las aves con las que se observa en todo el país me parece una cosa asombrosa, además de que Colombia es el país número 1 en especies de aves, ¿verdad? Entonces tenemos una riqueza natural impresionante que no la conocemos y que no la hemos sabido conservar, proteger ni utilizar para el desarrollo económico del territorio. Y pensar en un proceso ecoturístico significa, primero que todo, que haya esa identidad con la naturaleza, con lo que hay. Segundo, que las familias nos organicemos para mirar cuáles son los servicios que se van a ofrecer, ¿cierto? Servicios de restaurante, servicios de cuentería, digamos que habría todo un desarrollo cultural, ecosistémico, económico, un desarrollo social en el territorio, si nosotros le apostamos a la conservación de aves como objeto fundamental de un proyecto ecoturístico. Pero adicionalmente, pues eso también involucraría a las instituciones públicas porque, como lo acaba de mencionar Harvin, el tema de la infraestructura del territorio, la infraestructura vial es fundamental. Además de la infraestructura en hoteles, restaurantes y una cantidad de servicios que se podrían ofrecer. Entonces, esto obliga a que haya un diálogo en el territorio entre comunidades, entre instituciones, pero que además nos capacitemos y nos informemos sobre toda esta riqueza natural que hay en el territorio, si nosotros queremos desarrollar alternativas económicas y dejar de depender tanto de, digamos, como en el caso de Boyacá y de los municipios que conforman la cuenca, que muchos dependen en un altísimo porcentaje del carbón, por ejemplo. El tema de las aves también nos obliga a que nosotros seamos conscientes de cómo estamos utilizando, por ejemplo, nuestro río Chicamocha, cómo está tan contaminado. Ya hemos tenido otros programas y seguiremos haciendo otros programas sobre la contaminación de la cuenca del río Chicamocha. No solamente la contaminación industrial, sino todos los vertederos domésticos que tenemos y este llamado que hacemos reiteradamente a las instituciones de control. ¿Qué está pasando con nuestro río? Porque las comunidades debemos apropiarnos no solamente de las soluciones, sino también de la búsqueda de alternativas económicas para las familias del territorio. Entonces quería como recapitular un poco todo lo que Javi nos ha venido diciendo, que me parece supremamente importante y valioso para el desarrollo del territorio. Cuéntanos un poco más sobre esta celebración del próximo sábado, Harvin, del Día Mundial de las Aves Migratorias, que así se llama, pero ¿qué más tenemos programado, por ejemplo, en esa caminata que se va a estar desarrollando en el Parque del Mirabal? Bien, le cuento todo el contexto, iniciando desde el río, ¿sí? Ajá. Desde el tema del río. Entonces, ¿qué pasa con el río? Que las rutas de las aves migratorias, ¿sí? Dependen fundamentalmente de los cuerpos acuáticos de los territorios, ¿sí? Y como esto no es un fenómeno, digamos, que se generó en el siglo XX, no, esto es una cuestión primitiva de la evolución de los animales que lo vienen haciendo,
hace muchos años, desde que la geografía, digamos, ha estado como está, las aves han migrado y saben ya por su memoria natural a dónde llegar. Y es muy triste cuando las aves llegan a un sitio donde se deterioró el ecosistema y ya no pueden llegar, ¿sí? Había un tema controversial hace unos años, por ejemplo, en los humedales de Bogotá, porque los habían dañado mucho y porque les habían metido mucho concreto, que es la costumbre, ¿no? Concreto, concreto, concreto. Si bien yo no estoy diciendo que esté mal, pero hay espacios que deben ser libres de concreto, que deben ser más orgánicos, que deben ser más rústicos, ¿sí? Entonces, Ajá. ¿qué pasa? Es el cuerpo de agua el motor del desarrollo entonces, y es el cuerpo del agua el recurso más importante porque es el que trae toda esa riqueza biológica, ¿sí? Aquí las aves pasan de día y de noche, el 10, y toda esta semana están subiendo y bajando. La mayoría están subiendo, si bien hay algunas pocas que bajan, que tienen, digamos, las migraciones invertidas. Hay una migración que es la boreal, hacia arriba, y otra que es la austral, que es hacia abajo, depende pues de los hábitos de cada especie. La mayoría están subiendo, sí, va a pasar el verano en la parte alta, porque aquí el verano es más duro para ellas, pues por la cuestión del sol y del agua, ¿sí? Entonces, es desde el río y el recurso más importante a conservar para que esas dinámicas se sigan dando es el río. Por eso, si el río se deteriora, no solo va a ser el río, sino no es el tema en sí del agua por sí sola, sino es toda la riqueza biológica que viene detrás, ¿sí? Lo que nosotros estamos intentando desarrollar, ¿sí? Son un paquete de servicios turísticos de caminatas, ¿sí? Para Sí. que la gente conozca las especies con las que contamos en el sector de los lagos de la Termo, en el lago Suchagota y en el sector del azufral que tiene el municipio. Estamos trabajando el proyecto hasta ahora, iniciando esta zona, digamos, de impacto que es sobre el río Chicamocha. Así le llamamos al evento. Entonces, lo que se va a hacer el sábado es un modelo de caminata en el cual yo he participado varias veces y que está diseñado pues desde niños de 8 años hasta adultos de 70, ¿sí? Que es un taller técnico de observación de aves, donde lo primero que se les va a dar es una instrucción, ¿sí? De la caminata y qué es este cuento de observar aves, todos estos datos tan importantes de todo lo que vincula la observación de las aves y de la conservación, ¿sí? Y posterior a eso, pues hacemos una salida que dura más o menos unas 2 horas y media, 3 horas, depende de muchas cosas, ¿no? De la velocidad con la que salgamos, la disposición, el número de personas, el clima, ¿sí? Hay que ver todo eso, pero más o menos la idea es salir entre 7 y 8 de la mañana a hacer la caminata, el recorrido, y que hagan el ejercicio de aprender a identificar las aves en campo, ¿sí? Para eso también es el taller que se les da previo. Se les dan unas directrices mínimas, también por un tema de seguridad, hay que cumplir con unas obligaciones. Hay que recordar que como esto es un desarrollo ya nacional, hay un ministerio del turismo y hay una ley para el tema de caminatas en cuanto a aves. Nosotros estamos tratando de iniciar, obviamente no tenemos todo al pie de la letra, pero estamos elaborando nuestro propio paquete. La idea es experimentarnos como nuevos que somos en esto, en la observación de aves ya guiada, con guianza. Yo he estado muchas veces, pero esto ya es lanzarnos a otro ruedo que es el de guianza. Y pues seguido de la caminata hay un par de actividades en una de las fincas donde tenemos el punto de encuentro, que es una siembra de árboles y es un reconocimiento, un taller de reconocimiento y de conexión con la naturaleza, y un almuerzo que se tiene programado, ¿sí?
el fin de la caminata pues es explorar el paquete que estamos generando para evaluarlo, para mirar qué dejamos, qué se queda y qué sale. Y, y como inauguración de nuestra empresa de bioturismo de conservación. Entonces, pues como estamos trabajando con aves y veníamos trabajando hacía unos días ya, escogimos el 10 de mayo, que es la fecha propuesta por la Universidad de Cornell, que tiene laboratorio, que es el Big Dog Global Day, el Día Mundial de las Aves Migratorias. Esa es la actividad más o menos que vamos a elaborar el sábado y que probablemente estemos elaborando por lo menos una vez cada mes y empezar a ofertarla a grupos, a empresas, a colegios, a los mismos hoteles del municipio y pues ya hay 2 o 3 guías que pueden hacer ese trabajo en el municipio y con los que contamos, entonces estamos empezando el sábado. Para eso es el ejercicio. Super Harvey, de verdad que yo hago un llamado a todas las comunidades para que se copien. La importancia de hacer este programa es justamente para que nosotros miremos cómo en torno a la conservación de nuestras aves podemos generar un desarrollo económico para las comunidades. Hacerle la invitación a que participen, como bien lo acaba de decir Harvey, esta va a ser una primera experiencia, pero la idea es generar continuidad en el proceso. Y también, pues, digamos, este tema del avistamiento de aves, poder utilizar como una estrategia para atraer turistas, que de pronto nosotros acá es que no, obviamente no podemos valorar lo que no conocemos. Como no tenemos un conocimiento amplio de cómo funcionan las aves, pues realmente no lo valoramos. Pero hay personas que están dispuestas a viajar incluso de otros países para poder venir a hacer observación de las aves, observación del territorio, y en torno a eso se genera toda una cadena económica, una cadena de servicios, ¿sí? De restaurantes, de hotelería, de hospedajes, de venta de productos artesanales, de productos agroalimentarios en los territorios. Entonces, decirles que estamos de puertas abiertas, que si ustedes están interesados, compartir este video. Nosotros también seguiremos compartiendo información y les seguiremos contando a nuestra audiencia cómo es el desarrollo de estos procesos ecoturísticos, porque sé que es una estrategia novedosa, sé que muchos no la conocemos, pero que es una gran alternativa para, no solamente para el municipio de Paipa. Tú lo mencionabas en algún momento, Harvin, Paipa tiene una sobreoferta de servicios de hoteles y de restaurantes, pero tiene un déficit en la oferta de servicios ecosistémicos, en servicios culturales, en otro tipo de servicios, que es lo que realmente le interesa a nuestros turistas, ¿verdad? Bueno, digamos que Paipa tiene Bien, aparte pues de vea, la... sí, pongan acá, Perdón. nosotros tenemos con un equipo de trabajo hemos hecho un laboratorio de observación, eh, evaluando la dinámica del turismo desde la caracterización, ¿no? Digamos que haciendo un trabajo bien profesional, porque yo no estoy solo y afortunadamente he dado con amigos que me apoyan y con gente que me apoya en una parte fundamental de cosas que yo no conozco y que son fundamentales para generar o para poderse vender, ¿sí? Estas actividades y sin llegar sin llegar a dañar, ¿sí? Sino siempre manteniendo el eje de la conservación y, y segundo desde lo técnico. Entonces, en el ejercicio que hemos hecho, nosotros en la información que hemos y los diagnósticos que hemos hecho del municipio, y no solo del municipio, sino de la región, desafortunadamente tenemos una sobreoferta, ¿sí? De algunos servicios que tienen que ver con el turismo. Si tú vas a entrar al negocio y quieres decir, voy a hacer, es que aquí es turístico, voy a montar un negocio, un restaurante, ¿sí? Bueno, no hay muchos restaurantes porque la gente se da cuenta que hay muchos restaurantes. Pero yo tengo una casa allá arriba, montemos un hospedaje, ¿sí? En las encuestas que nosotros hicimos en alguno de los avances del proyecto, ¿qué nos dimos cuenta?
que aquí hay sobreoferta de hospedaje y de alimentación, hay sobreoferta hasta de transporte, porque aquí hay carros para Imagínate. todo lado. Eso sí es, o sea, el municipio cuenta con todos los ítems que exige una zona para promover el turismo. Por eso Paipa ya se caracteriza y se conoce por eso, ¿sí? Ajá. A nivel no solo nacional, sino continental, y a nivel, sí, o sea, mucha gente reconoce a Paipa por eso. Pero ¿cuál es la Sí. deficiencia que tenemos acá y que nosotros nos hemos dado cuenta? La oferta de servicios anexos a la cadena de valor en cuanto a Ujú, actividades turísticas. Entonces, viene el turista y llega y no viene solo. Voy a ponerte un cuadro que es uno de los cuadros más bonitos que yo veo. Llegan 10 turistas en moto, ¿sí? ujú, Y 10 turistas en moto en grupo que vienen de lejos, pues ellos no vienen con 100 o 200.000 pesos, ¿sí me hago entender? ujú. Y llegan al pantano de Vargas o llegan al lago Sochagota, se comen una oblea. ¿Cuánto vale la oblea? No sé, 1000, 2000, 3000. Eso, empecemos ahí. Empieza a ser, llegan al pantano de Vargas, se comen un tinto y le voy a sumar todo lo que pueden gastar en Paipa y me hace una cuenta así imaginaria. Un tinto, una oblea, un helado, un almuerzo, eh, una artesanía, ¿sí? Ujú. Otro tinto, ¿sí? Y de pronto, porque no siempre, la mayoría no lo hacen, el hospedaje, ¿sí? Sí. ¿Y cuánto gastaron ahí? 200.000 pesos no No alcanzaron a gastar. gastaron ciento 500 mil cincuenta pesos. mil. Epa, No. el que menos gastó, el que menos gasta, 150.000, Ujú, ¿sí? Y como no hay actividades que entretengan a la gente, por ejemplo, en el Pantano de Vargas, por ejemplo, Ranchería creo que está cerrado el páramo, no hay caminata, no ujú, sé si haya servicio de guía oficial o si ujú. toque llamar es al señor allá arriba como se hacía antes, nosotros íbamos seguido, eh, no sé qué haya en Palermo, o sea, no, estamos haciendo en este momento un levantamiento de los sitios que tienen que ver con agro, eco y turismo de aventura del municipio, ¿sí? Nosotros como particulares, como empresa, para hacer ese el diagnóstico de esa necesidad. Porque entonces uno habla con el turista y pasa eso, que se va de Vargas y se va de Paipa y se va y se bajan y ya y se van porque no hay actividades que los ocupen y los entretengan. Y si tú estás Exacto. viajando y tienes la plata y tienes el tiempo medido, ¿sí? Tú Ujú, vas a desarrollar actividades que te mantengan ocupado, ¿sí? Y ujú, desafortunadamente, en lo que nosotros analizamos en el municipio, hay muy poca oferta de servicios en cuanto a actividades, en ujú, cuanto a actividades. ¿Y qué pasa? Que para el local, pues no es tanto problema. O sea, si tú miras el eje del turismo más grande en Paipa es el mismo turista local y regional, ¿sí? sí. Mira los comentarios, por ejemplo, de quiénes son los que comentan en las publicaciones que hacen los viajeros que vienen a las piscinas termales, Ujú, ¿sí? Hay una cadena hotelera que tiene un turismo internacional que está muy bien montada, ¿sí? Y ya tiene, digamos, otra segmentación, otra demanda. Pero lo que, digamos, administra el municipio como en sí mismo, ¿sí? Es muy regional. El músculo más grande es el músculo regional y es el ujú, músculo territorial adyacente, ¿sí? No todo el mundo en ujú, Antioquia conoce Paipa, por ejemplo. Si tú viajas a ujú. Antioquia para ir o para entender un poquito del turismo, también hay que empezar a viajar A viajar, y conocer. no viaje de negocios, no viaje académico, no, viaje con turistas, vaya. Sí, yo afortunadamente he tenido la oportunidad de andar con muchos amigos que viven y trabajan ya dependen de esto y me invitan a veces, vámonos 15 días y yo pues voy y conozco y miro y modelos y aprendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el turismo de Paipa es un turismo muy regional, muy local, ¿sí? Ujú, Eh, y la oferta pues está vinculada a eso. Pero si tú vas a Bogotá y hablas con las promotoras de servicios turísticos, lo primero que van a decir es que a Boyacá le falta actividades por ajá, montones. Porque ¿qué es lo que piden los turistas que vienen? ujú. Actividades, ¿sí? Actividades. Dígame 5 sitios en el perímetro urbano del municipio donde se generen actividades turísticas y que tengan reconocimiento.
No, pues únicamente todo lo que se hace en torno a las térmicas, ¿no? A la termopaipa, pues, a las piscinas y los servicios, eh, Epa, sí, por eso, ajeno a la administración pública, antes saque pero las fuera de piscinas, eso, quítele al no, pueblo fuera las de eso, piscinas, ¿sí? no, no Y hay mire, nada. quite la cadena hotelera, ¿sí? Mm, Entonces, ¿qué queda de eso en el municipio? nada. Como 100.000 habitaciones Mm, y no sé cuántos millones de menaje, ujú, pero a la gente se le olvida las actividades, que hay muy poca actividad que de verdad llene ujú, que hacer. Entonces, eh, vengo trabajando, por ejemplo, con un amigo que es guía turística y él trae eh, turistas al turistas. municipio, Ajá. turistas, él los trae. Venimos trabajando con él es parte fundamental de este proyecto. Se llama Juan Guillermo. Trabaja para una promotora de turismo y tiene su propia promotora de turismo. Y entonces él trae antes al Queso Paipa, digamos, a los poquitos sitios que están haciendo actividades y que tienen medianamente ya reconocimiento, están trayendo eh, turistas a que desarrollen esas Ujú. actividades. Pero un Paipa en este momento no tiene un paquete que ocupe más de 3 días. No No, creo que no lo los tenga. tienen. No, ni No yo lo creería tiene. por ahí un día. Porque las actividades que se promocionan, digamos que se promocionan de otros espacios, venga y comas este postre, venga y Mm, comas esta carne, venga y duerma aquí, ¿sí? mm, Y en eso hay una oferta muy buena, ¿sí? Tenemos una de las mejores del país, mm, afortunadamente. Pero ¿cuántas caminatas a caballos, aparte de la de convenciones, están ofertadas, bien ofertadas en Paipa? Porque ese es el tema, que aquí la gente es poco viajera y por ser poco viajera no mira modelos y entonces ajá, improvisamos mucho. Tenemos la total. costumbre de improvisar mucho, ¿sí? Ujú, ujú, Uno de los servicios que se quieren sacar al lado del tema de las rutas de observación de aves que estamos montando y eso, es también la ujú, asesoría a la gente que tenga entonces proyectos, sí, que tengan que ver con el turismo y que tuvieron una ujú. fenomenal idea de hospedaje, de alimentación, pero ven que su producto se sigue sin vender y que su oferta se sigue sin vender y que tengan la intención de agregar más servicios que tengan que ver con agro, eco o de aventura en lo que tiene que ver con turismo, nosotros estamos elaborando también un paquete para asociarlos con el proyecto Qué que bueno. tenemos en cuanto al taller de aves de observación Ujú, de el río Chicamocha, ¿sí? súper. Eh, ¿Por qué le decía yo que son las aves el motor del desarrollo? Porque es que el tallercito que nosotros estamos proponiendo con el tema de las aves del río Chicamocha se puede replicar en un Sí, montón de áreas y en todo sí, el territorio, sí, ¿sí? El modelo de paquete tecnológico que sacamos se puede replicar, ¿sí? En total, todo el territorio, ¿sí? Si alguien quiere total. invertir, porque tiene que invertir, desafortunadamente yo no soy entidad territorial, Ujú, ni soy ONG, ¿sí? ujú, Pero sí sé hacer el trabajo y tengo la intención y tenemos la intención de generar esos espacios. Entonces, quien quiera invertir en su espacio para hacer algún proyecto que tenga que ver con alguna actividad turística que ocupe tiempo en la cadena de valor, ¿sí? Que no sea solo levantarse, ir a sentarse, desayune, ¿sí? Sino que ocupe tiempo en la cadena de valor para que le genere al turista el atractivo para que se siga quedando. Entonces nosotros ujú. estamos generando ese espacio para asesorarlo. Qué bueno, excelente. Javi, ya para ir finalizando, quisiera también hacer un llamado eh, a todo el sector turístico. Primero que todo, nosotros tenemos que aprender a ser turistas, o sea, para poder tener ese reconocimiento de cómo se prestan los servicios, qué más podemos ofrecer, porque realmente lo que tú dices, y de verdad que te agradezco muchísimo esa radiografía que haces, porque muchos tenemos la intención de generar ecoturismo, pero no sabemos cómo. Pero además quiero hacer el llamado es porque me he encontrado, por ejemplo, en la Laguna Marcura y quiero hacerlo público porque creo que todos tenemos que hacer conciencia que este bioturismo de conservación implica una conciencia ambiental. Es que yo no concibo cómo un grupo de personas, por ejemplo, se van a una laguna, ¿cierto? Y ponen
el sonido a todo volumen, es absurdo. Los incendios, la contaminación, hacemos fogatas. O sea, hay una cantidad de prácticas que nosotros deberíamos de, digamos, de prevenir y de ser promotores justamente de que eso no se dé en torno a estos rutas ecoturísticas que se están dando porque lo estoy viendo. Entonces, los primeros que tenemos que ganar conciencia de cómo se debe hacer ese bioturismo de conservación somos los lugareños, somos las personas que estamos en el territorio, que conocemos y reconocemos la riqueza natural que tenemos, pero también tenemos que tener la conciencia de cómo generar estas alternativas económicas mientras se va conservando, digamos, con la conciencia de cómo conservar y cómo proteger nuestros ecosistemas, porque sí hago un llamado porque lo he visto que llegan turistas que realmente no tienen cero conciencia ambiental. Entonces, no dimensionamos los riesgos del impacto que nosotros estamos generando cuando hacemos una caminata, cuando hacemos una fogata, cuando nos vamos para una laguna, para un río y ponemos un equipo de sonido a todo volumen. Eso no tiene ninguna presentación. Harvin, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, toda la información que nos has compartido que me parece valiosísima, no solamente para los paipanos, sino para todas las familias, las comunidades del territorio que conforman la cuenca alta del río Chicamocha, y si está por fuera de la cuenca del río Chicamocha, pues no hay ningún problema. Como tú bien lo decías, este es un modelo que es perfectamente replicable y que tiene que ver obviamente con todo el tema de la conservación de las aves como motor de desarrollo. Eso creo que es muy importante que nos quedemos con esa eslogan, pensaría yo, las aves como motor de desarrollo. Un Las mensaje aves. final ya para despedirnos. Entonces, un dato. Colombia es el primer país, y ahorita digamos que el 10 es la competencia, ¿no? Porque esto que estamos haciendo se está haciendo en todo el mundo. Desde hace varios años venimos ganando como el primer país en conteo de aves. Se sabe que es el primer país en orquídeas. Imagínate. Es una parte fundamental del tema de las aves que son los colibríes. Entonces, somos el primer país en orquídeas. Al lado de eso, somos el primer país en mariposas. ¿Sí? Imagínate. Somos como el tercer o cuarto país en anfibios y en mamíferos, ¿sí? Entonces pasa con especies, por ejemplo, como la laguna de Marcura, ¿sí? Nosotros en el taller que les damos, digamos, antes de salir a la caminata, dejamos unas reglas de uso del parque, que no solo son del parque como la finca o las fincas que estamos trabajando con el tema del turismo, sino como tal generales en el área, ¿sí? Hay un principio que nosotros tratamos de transmitir a los usuarios y que siempre a mí me lo transmiten donde yo voy, donde está organizado, que es el principio de no dejar rastro. Por ejemplo, el tema del fuego. El tema del fuego es inevitable porque es fundamental para el ser humano desde la antropología, ¿no? O sea, nosotros somos los únicos animales que sabemos hacer fuego, generar el fuego, ¿sí? Entonces, pero el fuego debe ser una justa proporción en cuanto a la necesidad. Si uno no va a acampar o no va a cocinar, ¿sí? Si no está haciendo un clima muy hostil, no va a necesitar fuego. Empezando por ahí. Entonces, desde ahí para atrás viene toda la organización. Y ahí me puedo quedar toda la tarde justificándole. Si se hace fuego y se va a acampar, tienen que haber unas reglas mínimas para acampar, ¿sí? El tema del sendero, el tema de los desechos, el tema del control. Entonces, ¿quién ejerce ese control? ¿Sí? Entonces, yo tengo un espacio que yo la voy a aprovechar, que de pronto no es de nadie, digo de nadie y es de todos, porque es público y es de todos realmente, que es la ribera del río Chicamocha. Pues el compromiso más grande es con ese espacio y con ese entorno en cuanto a la sostenibilidad, y eso implica no solo cuidarlo, sino defenderlo, ¿sí? Entonces, yo tengo que estar comprometido no solo como entonces promotor del evento, sino como turista, cumplir también las condiciones que me imponen, ¿cierto? Pero digamos que esos espacios que son de todos, que son compartidos, sí debe haber un tema más de manejo, porque no es control. Es que siempre aprendí a diferenciar el tema de manejo y de control, ¿sí? Control. No es tanto el control, no es tanto prohibir por prohibir, no, es el manejo,
¿sí? Porque entonces a veces la justificación para cerrar algunos espacios de turismo que eran públicos en muchas partes, le vamos a poner control a eso, cerrado. ¿Por qué? Pues porque nos genera un gasto administrativo como está, ¿sí? En vez de pensar en no hacer tanto control, sino en organizarlo. Entonces se vuelve un tema de capacidad de organización, ¿sí? Y entonces estos espacios como la Laguna de Marcura, como La Laguna Palermo, Negra. las cosas en Palermo, donde ya están yendo turistas, ¿sí? Como aquí el mismo espacio público es un tema donde hay que ponerle muchas bolas en cuanto a la organización, ¿sí? Y la organización implica, entonces, cómo dispongo yo de los servicios que necesito para garantizar ese principio de no hay rastro, desde cómo dispongo yo dónde puede dejarme la gente la basura, porque es que si yo no le tengo un espacio a la gente donde me deje la basura, pues la gente me la va a botar en cualquier rincón. Pero Harvin, discúlpame un segundito. Esto hace parte del paquete tecnológico que ustedes ofrecen, o sea, Sí, capacitar a las claro, nosotros lo que comunidades para que estamos, puedan o ofrecer sea, los servicios. lo esencial y lo fundamental es capacitar primero a la gente que quiera dar los servicios con esta orientación de conservación, que quiera Súper. meterse un poco con lo que es agroturismo o ecoturismo o turismo de aventura, ¿sí? Para poderles dar, digamos, que interioricen, porque es una cuestión de interiorizar o sí, culturalmente y de entender bien, identificarme con que lo primero que se tiene que hacer es conservación. Y segundo, con que no hay que improvisar tanto, porque en algo que somos expertos cuando no sabemos de algo es en improvisar, ¿cierto? Y a veces no sabemos que los métodos están diseñados ya para una cantidad de cosas y para la mayoría de cosas en el planeta, ¿sí? Y no es sino agarrar y de seguir un protocolo, un paso a paso, ¿sí? Que más o menos es lo que nosotros estamos montándole para que no divague tanto la gente o para que no malinvierta sus recursos, ¿sí? O para que no se quede estancada, porque muchas de las veces pasa que se quedan estancados con la Total. plata, el sitio, proyecto y ya no saben qué hacer, ¿sí? Entonces, aparte de nosotros de estar generando la conciencia en el territorio, la conciencia con la identidad, con lo que tenemos y que hay que defenderlo, también miramos cómo a partir de eso podemos generar un proceso de desarrollo, ¿sí? Que bajo esa consigna de cuidar y de no dejar rastro, podemos sacarle un poquito de provecho para mejorar la calidad de vida de la gente y de las personas que se deben involucrar con el tema de agro, eco o turismo de aventura en el municipio que es más turístico del oriente colombiano y es reconocido por eso. Entonces, el paquete que se está montando va a eso, ¿sí? A que podamos beneficiarnos todos del recurso que es público, que es de todos, que es toda la riqueza biológica que hay, todo lo que significa la palabra eco, ¿sí? Y que ayudemos a proteger y a conservar esos espacios, ¿sí? Entonces, sí, a mí también me parece que desafortunadamente hay un poco de falta de alcance. Yo creo que sean muchos los casos. Entonces, el tema sí es invitar un poco a la organización, a la conservación, a que la gente se documente un poquito con lo que tenemos. Nosotros tratamos de colaborar con nuestra parte, de ayudarles a organizar a quien lo desee, de involucrarlo con este proceso. Sabemos que hay otras estrategias también en el municipio que tratan de vender ese tema de lo que es el turismo, de lo que es la parte de la historia de Paipa, la parte cultural, ¿no? Sí, Sí. nosotros digamos que lo que queremos encerrar es un poquito de todo en cuanto a una propuesta de que lo primero es que la gente sepa lo que tiene en el municipio, ¿sí? Y que entender que se hace con la mejor intención, ¿sí? O sea, si bien es una oportunidad para desarrollar a las comunidades, no lo estamos haciendo con mala intención, que es algo que se da a veces, ¿no? En la crítica también. Uno tiene que estar preparado para todo. Yo los invito también entonces a que viajen un poco y conozcan más de lo que es el turismo de aventura, de lo que es ecoturismo, agroturismo, para que la gente que esté interesada pues vea la cantidad de modelos, ¿sí? Para que la administración de pronto también oriente los procesos que desarrolla, ¿sí?
y para que conozcamos más cómo es que se maneja el tema del impacto sobre todo ambiental en lo que se está haciendo, ¿no? Sí, Entonces, de existen un acuerdo. montón de modelos, existe una cantidad de estrategias ya planteadas para eso, para que no improvisen tanto, ¿sí? Okay. Nosotros invitamos a la gente que tenga la intención de iniciar con algo que tenga que ver con agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura. Si nos necesitan y quieren contar con nosotros, pues entendí en el diagnóstico que se ha hecho que el motor del desarrollo de la región es el río Chicamocha, ¿sí? Qué bueno. Y el proyecto de ecoturismo, de agroturismo, de turismo de aventura, en el que se puede convertir Paipa, pues gira en torno al desarrollo del río Chicamocha, porque es la principal fuente de sostenibilidad. Del Desde el departamento. tema de la minería con las térmicas, el tema del lago Sochagota y el turismo que lo rodea, el tema de la generación de comida con el distrito de riego, ¿sí? Ujú. Entonces es el río Chicamocha como el cuerpo vivo más importante que tiene el territorio. Total. Y es a partir de ese cuerpo vivo que queremos desarrollar la propuesta y el proyecto, ¿sí? Como pilar está la conservación, pues, del mismo río. Y como valor Ujú. agregado, todos los servicios que se puedan aprovechar del mismo río dentro de la comunidad. Eso necesita un nivel de logística y de organización que, digamos, es el que aparte de nuestro servicio turístico, estamos también abiertos a que la gente que se desee vincular con el proyecto Sí. eh, se integre. ¿Sí? Ujú. Si la idea suena y empieza a sonar, puede volverse el proyecto de conservación más importante de la región, diría yo, por lo Ujú. menos. Entonces, Sí. esa es la invitación de la comunidad, ¿sí? A Bueno, que se acuerden de lo que tienen. total, yo pienso que uno no puede valorar lo que no conoce y pienso que por ahí debemos empezar. Esto ante todo implica una campaña educativa para conocer qué es lo que tenemos en el territorio, para ¿Qué conocer cómo significa es nuestro chicamocha? Chicamocha en el Chicamocha. lenguaje, en el grupo, en un asentamiento indígena que hubo en Santander, se me fue el nombre, Hilo de Plata, Noche de Luna Llena, es el Los guane, significado. ¿Cómo? los guane. Los Guane, Hilo de Plata, Noche de Río de Luna Plata, Llena. noche de luna llena. En lengua Sí, guane. en lengua Guane, sí. Ajá, en lengua Vale, guane. Alvin, yo creo que se nos alargó un poquito el programa, pero vale la pena y yo creo que tenemos que seguir conversando de esto. Igual tú ya haces parte de este proceso y yo también estoy involucrada en el proyecto de Harvin, entonces nada, agradecerles a todos su tiempo, decirles que estamos de puertas abiertas, que queremos seguir aprendiendo y también seguir aportando todo lo que esté a nuestro alcance por el bien de nuestro territorio. Harvin, muchísimas gracias y espero que sigamos conversando en diálogos territoriales. Ok, no, pues agradecerle a la señora Yolanda de la fundación. La idea es, por ejemplo, fortalecer el proceso de la fundación, ¿sí? Para que Ujú. se siga defendiendo el río del río Chicamocha como Claro motor que sí, del desarrollo de la región. de Entonces la estamos en región. acuerdo con eso y pues aportarles a la comunidad que desee participar en el tema. Entonces la invitación es el sábado Ujú, a las 10 de la mañana, perdón, no, el sábado a las 7 de la mañana ujú, en la finca de la Fundación Ecumano, en la vereda del Mirabal. Vamos a iniciar un taller de observación de aves ujú. en el marco de la celebración del Día Mundial de las Aves, ¿sí? El Perfecto. taller se llama Chicamocha Birding, Birding porque en inglés es el apóstrofe que siempre se utiliza, ¿no? Chicamocha Ujú, Birding, a los que estén interesados en el tema de conservación, en el tema de turismo o quieran darse la caminata para esparcimiento, para tomar aire, como salud mental, sí tiene muchas implicaciones esto, ¿no? vamos a tocar el tema de la salud Entonces, mental. los esperamos para que asistan. Sí pueden llevar binoculares, cámaras de fotografía,
y de resto pues elementos de senderismo. Quien quiera asistir, no se duden en comunicar. Después del taller pues va a haber una siembra de árboles, una jornada de conexión con la naturaleza y un almuercito. Entonces, nos pueden dejar un mensajito en YouTube, a través de se pueden WhatsApp, comunicar con doña Yolanda. a través de redes sociales. Vale, muchísimas gracias, Harvin. Un abrazo y seguiremos conversando, y un saludo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por su tiempo y por interesarse en este importante tema para nosotros. Que estén muy bien, chao.